Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hablar un poco, ustedes y yo, acerca de algunas cosas que nos son comunes en la vida, que anhelamos tener y que quisiéramos ser en medio de todas las cosas. Y en este momento me ha dado por estudiar un poco y conversar con ustedes acerca de un término, de una palabra que dice mucho. Quiero hablarles de la palabra integridad. Integridad. Suena así un tanto extraño, ¿verdad? ¿Qué es una persona íntegra? ¿Qué atributos pudiera tener una persona en la cual se busca la integridad? Sobre todo en estos momentos cuando tenemos una sociedad que se descompone día a día y nuestros personajes que en algún momento surgen como los ideales para seguir su ejemplo, mañana se nos derrumban. Es triste que sea así. La integridad, buscando el concepto desde el punto de vista académico de un diccionario, dice que es una persona que tiene honradez, es honesta, que tiene respeto por los demás, que tiene corrección, responsabilidad, tiene un control emocional, respeto por sí mismo, es puntual, lealtad, tiene pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. Es una persona en la cual se puede confiar. ¿Qué le parece? Atributos que parecieran no tener quizás mucho que decir para nosotros en medio de todas las cosas. Y he estado buscando otras opiniones con relación a esto y debo decirles que estas son situaciones que de verdad me llaman la atención, porque creo que a todos en un momento como este nos hace falta. En medio de todas las cosas es valioso que lo tomemos muy en cuenta. Mis hermanos, debo decirte en algo que para nosotros es válido, ¿verdad? La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos, a su vez, determina lo que hacemos, tomando en cuenta nuestro sistema de valores en el cual nos toca desenvolvernos todos los días. También es una parte nuestra que no podemos separar de nuestra personalidad, y eso nos permite establecer prioridades en la vida y nos sirven de patrón para juzgar lo que debemos aceptar y las cosas que debemos rechazar. En medio de tantas situaciones debo decirte que la Biblia me señala que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dicho de una forma más sencilla, hay un adversario, hay un enemigo, llámese diablo, como tú le quieras dar el nombre, que va a colocar en nosotros situaciones, momentos que nos toca enfrentar, en la cual las decisiones van a estar en nuestra condición todos los días, que pudiéramos tomar en cuenta sí o no. En la vida, los seres humanos, sin importar cuán espiritual sea, cualquiera que sea tu situación, experimenta deseos encontrados. Es una lucha y la integridad es el factor que determina cuál de las dos prevalecerá. Hay cosas que me llegan, tú lo tomas o lo dejas, lo escoges o no. ¿Qué puedo hacer? Tomando muy en cuenta que los valores que nos están determinando ahora no tienen, si quisiera, el suficiente peso para que sea así. Hay cosas que no se enseñan en la escuela, que se enseñan en una casa, que se modelan en una casa, pero si en la casa misma no tiene nada que tomar en cuenta allí, esa persona va a andar bajo sus propios impulsos en medio de todas las cosas. Mis hermanos, es bueno que nosotros pudiéramos decir, ¿verdad?, que todos los días con esas situaciones que demandan decisiones, esas luchas que nos toca vivir, que luchamos contra ellas, ¿verdad?, es algo que nosotros, entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer, eso también, la integridad, determina quiénes somos y cómo respondemos aún antes de que aparezca el conflicto. Tomando en cuenta todas esas cosas, vamos a determinar cómo fuimos formados, en qué hemos fundamentado nuestra condición y nuestra fe. Podemos decir que la integridad amalgama el decir, el pensar y el actuar para formar una persona completa. El que tú te vayas formando en medio de todas las cosas es importante en todo esto. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué principios tienes? ¿Eres católico? ¿Vas a una iglesia? ¿Te reúnes? ¿O no eres nada? ¿Eres de acuerdo a las cosas como se dan? ¿Tienes una condición evangélica? ¿Vas a una iglesia determinada? ¿O para usted eso no significa tanto? Yo creo que es valioso que la integridad la veamos así. Mire, cuando la integridad sea el árbitro en medio de nuestras decisiones, seremos congruentes
nuestra conducta, allí va a reflejar nuestras creencias y no habrá discrepancia entre lo que parecemos ser y lo que nuestra familia sabe que somos. Podemos modelar una cuestión ante otro, quizás no lo sea de esa manera. En cualquier situación que nos toque vivir, la integridad va a decir quiénes somos. Cuando la gente diga, yo lo conozco, yo sé qué tan serio, qué tan honesto es esa persona. Es por eso que pudiéramos tomar muy en cuenta estas cosas. Miren, no solo la integridad es el árbitro entre dos deseos, es el factor fundamental que distingue a una persona feliz o de un espíritu dividido. Ella nos libera para ser personas completas a pesar de lo que surja en el camino. ¿Cómo puedo yo determinar todo aquello? Hermanos, deje que su integridad sea el espíritu, sea el árbitro en el proceso personal que se toma, en el que se toman decisiones. Voy a la Biblia. Jesucristo me dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de todas estas cosas? El Espíritu Santo me lleva a buscar a un Dios en el cual debo tener plena y absoluta confianza. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por lo demás, hablad verdad entre vosotros. Cuando comenzamos a amar la verdad, la integridad se acerca a nuestra vida, se forma en nuestra vida, nos impulsa a vivir una condición distinta. Yo no estoy pidiendo que usted que me escucha ahora comience una vida religiosa en la cual quizás no ha tenido ni la más mínima experiencia, pero sí te estoy llamando a que comiences a valorar esas cosas que forman parte de nuestro día a día. Solo no lo podemos hacer, indudablemente que no. Tiene que existir una ayuda desde otro punto de vista. Jesucristo antes de irse decía, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Dejaré con ustedes al Consolador. Estaba hablando del Espíritu Santo, que es importante que sea para nosotros algo bien valioso. Miren, ¿qué define la integridad en medio de nosotros? Es una conducta honesta y justa y en consonancia con los principios divinos que se manifiesta en las acciones y palabras que honran a Dios y a su verdad. Y enseña también que la integridad protege al creyente y lo hace caminar en lo que tiene que ver con confiar solo en Dios. Si me voy a la palabra de Dios y me voy al Salmo 15, indudablemente que me voy a conseguir una experiencia por demás importante en la vida de todo ser humano. Por eso es que los cristianos tomamos la Biblia como nuestro punto de referencia, lo cual nos hace tener una condición distinta. Pero si usted no tiene nada de dónde guiarse, ¿de qué manera entonces va a vivir? ¿De lo que le diga un influencer, de lo que a usted le parezca, o de lo que algo te enseña como la palabra de Dios? El Salmo 15, en medio de todas las cosas que nosotros pudiéramos analizar, ¿verdad?, nos va a llevar a verlo de una manera distinta. Me dice, preferirá el hombre sabio vana sabiduría y llenará su vientre del vientre solán. Allí está parte de lo que viene siendo para nosotros algo valioso e importante en lo que pudiéramos analizar. El libro de Proverbios, el capítulo 15, que es importante, es bueno que lo veamos desde el punto de vista de lo que Dios nos quiere enseñar. Déjeme volver otra vez al Salmo, que lo tenía un tanto extraviado por acá. El Salmo 15, mire cómo te dice, ¿verdad? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Te dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Allí está gran parte de un concepto de lo que Dios tiene para nosotros como lo que tiene que ver con la integridad. Si me voy al libro de Proverbios, que también me enseña mucho acerca de esto, es importante que veamos lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 5, el versículo 2, donde Dios expresamente nos señala cosas como esta que serán importantes analizar nosotros hoy. Y ya les voy a dar algunos ejemplos de los que la Biblia me habla de hombre íntegro. Mira lo que dice: para que guardes consejo y tus labios se
manifiesten en ciencia, ¿verdad? Proverbios capítulo 5, el versículo 2. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, o lo que es lo mismo, la integridad en la que Dios nos ha llevado. Ahora, ¿qué significa servir a Dios con integridad? Para muchos que me están escuchando, el portador de estas cualidades tiene ideas íntegras, es moral, sincero, honesto, digno de confianza y en él hay fidelidad. Cuando lo aplicamos, la integridad, a nuestra relación con Dios y a su servicio, enfatizamos que debemos hacer la diferencia entre lo que decimos y nuestra conducta. Es valioso que usted lo vea desde ese punto de vista, ¿verdad? Dentro de lo que decimos y lo que hacemos, porque podemos ser muy retóricos en lo que a nosotros nos parezca que vale la pena. Por eso Proverbios capítulo 11, el versículo 3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Sigue hablando la palabra en medio de todas las cosas que nosotros podemos entender. Si nos preguntamos cuáles son los tipos de integridad que tenemos, hay integridad física, psicológica, moral, personal, integridad de datos, religiosa y hasta aún laboriosa. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos, a su vez, determina lo que hacemos, tomando en cuenta nuestro sistema de valores, que también es una parte de nosotros y que no podemos separar de nuestra personalidad, y eso nos permite establecer prioridades en la vida y nos sirve de patrón para juzgar lo que debemos aceptar y rechazar. Qué bueno que lo podamos ver de esta manera, porque así podemos conocer de un Dios que nos ama y de un Dios que a su vez nosotros podemos creer en Él. Mis hermanos, si me voy a la Biblia, me voy a conseguir a personajes tan importantes que fueron tomados como íntegros en su momento, cuando Dios determina que ya la sociedad que existía para aquella época había corrompido la manera de ser. Entonces busca hombres íntegros y me consigo a un Noé, que en medio de todo Dios dijo que no era un hombre íntegro en medio de todo. Por lo demás sigo buscando en la Biblia y me voy al libro de Job, el capítulo 2, el versículo 3, y veo un hombre íntegro, un hombre que de verdad tenía temor, respeto por Dios en medio de todas las cosas. Me consigo a un Job. Como también me voy al libro de Primera de Samuel, el capítulo 12, versículo 3 al 15, me consigo un hombre que está siendo juzgado por un pueblo, el profeta Samuel. Y Dios lo defiende y dice: ¿acaso él ha hecho esto, ha hecho aquello? Busca el libro de Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Dios determina que es un hombre que era íntegro y por lo tanto Dios le amaba en medio de todas las cosas. Puedo conseguirme un David en medio de todos sus errores, en medio de todas sus fallas. También era un hombre que amaba a Dios. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. En fin, yo quiero que usted y yo, en esta hora, dejando este concepto ante ti, ¿qué es? ¿Qué tanto es tu integridad? ¿O que cada quien va dando de acuerdo al mejor postor? Yo creo que no vale la pena. Tienes hijos que enseñar, tienes conducta que modelar, tienes tanta gente que va a querer ver en ti algo que valga la pena. La integridad me gustaría que lo analizaras de esa manera, porque es así. Se nos presenta cada vez gente por la cual deberíamos tomar una decisión en algún momento. No son los más íntegros y entonces procuramos hacer de ellos otra cosa. No, la Biblia me llama a que debemos ser íntegros en nuestro decir, en nuestro hacer, lo que somos en verdad. Queremos un país que tenga gente íntegra, que ocupe los lugares importantes, en medio de una familia, en medio de una sociedad, en los cargos que toca determinar. La integridad vale mucho. A veces no escogemos al mejor, escogemos al más popular. Su integridad nos va allí. Algunos se jactan hasta de las cosas que han venido haciendo en medio de todas las situaciones. Buscamos quizás al menos malo. Busquemos gente íntegra, gente que ame y que honre a Dios, gente que esté dispuesto a hacer conforme Dios lo llama. Jesucristo nos llamó a que tuviéramos vidas santas, vidas que a Dios le agradaran. La gente tiene un concepto de santidad como alguien que tiene una aureola en medio de la cabeza y que por eso no va a caer en medio. No, somos humanos. David tenía su falla, tenía sus errores, pero era un hombre íntegro. Tú puedes tener tu carácter, tú puedes tener tus acciones, como quiera que sea, pero mantente íntegro en tu temor a Dios. Haremos de eso grandes familias, haremos de eso un país que vaya hacia adelante, a un país que en medio de todas las cosas tendrá gente valiosa, gente laboriosa, que aman a todos. Señor, bendícenos en esta hora, que esta expresión, que seamos íntegros, sea para nosotros una necesidad constante, que podamos modelar ante nuestros seres humanos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, ante el país, nuestros vecinos,
una conducta íntegra que nos permita tener autoridad a la hora de dar una opinión. Que no tengamos dobles vidas, que tengamos vidas que te amen, vidas que te honren en medio de todo, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios maravilloso. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, y dejo con ustedes esta palabra de integridad, para que nos sea para nosotros de gran modelo en medio de todas las cosas. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. 0412-726-9831 es mi teléfono, mi WhatsApp. Puedes escribirme por allí. O mi correo, herdetcarlo@gmail.com. Me gustaría compartir con ustedes acerca de estas cosas. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y será hasta la próxima semana.